Bien, cuando hablamos del perfil del entrenador y de la entrenadora, más allá, digamos, de la capacitación que tiene que estar, de los conocimientos del juego, de los conocimientos respecto de los chicos y de las chicas, hay un aspecto que es interesante que empecemos a pensar que debe trabajar el entrenador y la entrenadora para llevar a cabo su tarea. Y tiene que ver con la inteligencia emocional. Les voy a contar un poco, seguramente algo habrán escuchado, hoy se lee mucho sobre esto. ¿De qué se trata? La inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de conocer nuestras emociones y poder gestionarlas de manera adecuada. Y tiene dos pilares, que es un pilar intrapersonal que tiene que ver con mi motivación, con el conocimiento que yo tengo de mí misma y de aquellas conductas propias, y el autocontrol, que son fundamentales justamente para trabajar estas cuestiones que tienen que ver con la promoción del juego limpio. Y el otro pilar tiene que ver con lo interpersonal, que son la empatía y las habilidades sociales. La empatía, muchos la conocen como el ponerse en el lugar del otro. Es y no es eso. Ponerse al 100% en el lugar del otro tiene que ver con la identificación, y eso a mí no me permite ayudar o comprenderlo. La empatía tiene que ver, sí, con comprender, mirar al otro, ponerme en sus zapatos de alguna manera, pero con la distancia suficiente para poder ser de ayuda. Y las habilidades sociales, bueno, les dije, y vamos a trabajar hoy dos: liderazgo, tiene que ver con la comunicación y con todo lo que establece un vínculo con las demás personas. Entonces, como para que quede claro el concepto, la inteligencia emocional es la capacidad de conocer, de conocerme, de conocer mis emociones, comprender y conocer la de los demás y poder gestionarlas de manera adecuada. Les cuento que la inteligencia emocional se entrena, hay muchísimos ejercicios que se pueden hacer al respecto. Por ejemplo, me gustaría tomar el tema del autocontrol, ¿no? Y citar, hay muchos técnicos que creen o que se sienten como identificados con aquellos técnicos, no quisiera nombrar a ninguno, pero ustedes van a entender de quiénes hablo, que les gusta gesticular y gritar y son como vociferantes, ¿no? En el fútbol formativo, bueno, digo, si nosotros queremos que los jugadores, que los niños, que las niñas desarrollen su inteligencia, jueguen de manera inteligencia. Digo, si yo no puedo controlar esa vociferación, voy a permitir que en esto que es el percibir, decidir y ejecutar, que lleva una milésima de segundos, ¿va a ser posible que el niño lo realice de manera creativa o libremente, o se va a ver afectado por los gritos que reciba de mi parte como entrenadora? Lo dejo como pregunta, ¿no? Porque muchas veces uno puede admirar a determinadas figuras que funcionan en determinados ambientes, que estamos hablando de fútbol profesional, pero traspolar eso al fútbol formativo puede ir en contra de lo que es el objetivo principal, que es desarrollar jugadores inteligentes que disfruten de lo que hacen y que jueguen al fútbol y no sean, digamos, si yo quiero que el jugador haga exactamente, pero exactamente lo que haría yo, bueno, hay un montón de juegos de estos de videos que con un joystick lo puedo hacer. Un niño no es uno de estos jugadores y es importante permitirles la creatividad, permitirles equivocarse. Por eso hablo de desarrollar en el entrenador y en la entrenadora lo que es la inteligencia emocional.
Bien, les dije, iba a hablar de liderazgo. Bien, el liderazgo en el entrenador y la entrenadora tiene que ver con esta posibilidad de inspirar, de motivar, de formar y de crear vínculos. Están todas relacionadas y no es ninguna más importante que la otra. Si yo me quiero convertir en líder de este equipo que entreno, de niños o de niñas, o en el fútbol juvenil de adolescentes, es importante en primer lugar que trabaje los vínculos. Generalmente, digamos, ante una situación nueva, en nosotros se prenden lo que es los sistemas de alarma, ¿no? Pienso en un jugador infantil o una jugadora infantil ante una nueva experiencia en un club, necesita, digamos, llegando con sus nervios, con sus temores, con sus deseos de dar lo mejor, de jugar sobre todo. Entonces, es importante para el entrenador formador crear en primer lugar estos vínculos. Y crear vínculos significa conocer a los jugadores y las jugadoras que estoy entrenando. He visto en mi paseo por los diferentes clubes escuelas de fútbol donde tienen 40, 50 chicos, no conocen los nombres de los chicos, forman un solo equipo para la competición, equipo basado en jugadores que el entrenador considera que son los más calificados o los que tienen mejores condiciones, y el resto serían como sparrings. Y me parece una barbaridad, porque todos los chicos deben tener las mismas oportunidades de jugar, deben tener la oportunidad de ir intercambiando los diferentes puestos. Hablábamos de empatía hace un rato. Si yo un jugador un día lo hago jugar como arquero, puede ser en un entrenamiento, ¿por qué no? Al otro día lo hago jugar como delantero, otro día lo pongo como defensor. Lo que le permito es que pueda entender cuál es la presión, qué es lo que le pasa al compañero cuando el día de la competencia juega en ese puesto. Y esa comprensión hace que los lazos dentro del equipo también se afiancen, porque estamos hablando de equipos de niños y de niñas. Entonces, tenemos que fomentar esto. La competición o la competencia va a estar, por supuesto, siempre. Si hacemos una encuesta, yo creo que el 100% de todos, la humanidad va a decir que le gusta ganar. Claro que sí, pero no es a cualquier precio. Y como entrenador, tengo que entender que jugar torneos contra otros clubes no tiene que ser el foco, o no tiene que estar puesto en el resultado, tiene que estar puesto en el proceso, en los logros, y tengo que poder permitir que este niño, que esta niña que vino a mi escuela, que vino a mi club a practicar el deporte más popular y maravilloso de todos, que me disculpen los que practican otros deportes, pero el fútbol es el más popular, el fútbol es maravilloso. Entonces tengo que permitir que ese niño y esa niña que se acercó a mi club y a mi escuela juegue, lo disfrute, sienta que avanza, que va obteniendo logros, que pueda ver qué es ganar y que pueda también procesar, ¿por qué no?, los días que los resultados son adversos o los días que las cosas que hemos entrenado no salen, porque eso es lo que va a permitir también que aprendan. Entonces, el entrenador tiene que crear, como líder, tiene que crear esos vínculos. No olvidemos que estamos hablando de fútbol formativo, que es generalmente los chicos concurren a practicar fútbol, concurren al club felices, motivados, y es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad actuar como entrenadores de la misma manera, ¿no? Por eso hablaba de la vocación. La vocación va a permitir que mi motivación esté a pleno y va a ser esa llamita que voy a encender también en mis jugadores. E inspirar, y para inspirar tengo que entender que voy a ser un referente para el niño, y
los valores que yo practique son muy importantes. Y con respecto a la comunicación, me parece interesante poder marcar algunas cuestiones. Igualmente vamos a ir viendo cuestiones relacionadas al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Pero antes de pasar a ese tema, la comunicación que tiene el entrenador con sus jugadores tiene que ser una comunicación específica. Leí hace poco, la capacidad atencional de los niños es su edad en minutos. Un chico de 10 años va a estar atento 10 minutos, 11 años, 11 minutos. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando yo transmito los ejercicios de la sesión, las tareas a realizar, tienen que ser específicos y adaptados a la edad del niño que estoy entrenando. Eso es fundamental, que esté adaptado. Y después voy a hacer hincapié también en cómo es la lógica del niño según la edad. Breve es importante porque los chicos vienen a jugar. Evitar las generalizaciones. Este punto se refiere a cuando hay que hacer algún tipo de corrección o a veces llamar la atención. Evitar las generalizaciones tiene que ver con no decir porque siempre, porque todas las veces, sino, digamos, marcar la situación puntual. Realizar cumplidos al equipo. Me parece importantísimo. En una capacitación yo escuché que decían que si uno, algo así, ¿no? La verdad es que casi ni lo recuerdo porque me indigné. Decía algo así como que si uno, digamos, a un niño o una niña le realizaba un cumplido por una tarea hecha, lo que hacía era ponerle un techo y que no quisiera evolucionar más. Me pareció, o por lo menos yo, Alejandra, en lo personal con eso no coincido en absoluto. Me parece que hay momentos en que es importante destacar los logros que se obtienen, que sirven como base para proponer otra meta a alcanzar. No creo que el cumplido haga que alguien no quiera evolucionar. Por eso yo lo pongo como ítem en lo que es una buena comunicación. Totalmente cierto, no hay techo, no hay techo. Para chicos de esa edad y para jóvenes, juveniles y hasta jugadores profesionales, no hay techo, no hay techo. En realidad coincido contigo. Gracias. Bien, estar atento a las distorsiones significa, bueno, asegurarme que lo que yo comunico es recibido de la manera en que yo deseo comunicarlo, que el niño comprendió lo que yo quise decirle, que entendió y poder clarificarlo. Con respecto a las críticas, también es importante ser cuidadosos. Criticar es una palabra que generalmente tiene una connotación negativa, pero no es una palabra negativa, porque criticar significa separar campos. Cuando yo critico, pongo una situación que debería ser diferente a como fue. Y uno puede expresarlo con mucho criterio, con mucho respeto, en un ambiente adecuado, y siempre es importante que sea precedido y luego, digamos, acompañado de una sentencia positiva para que sea recepcionado. Y tiene que ver con la corrección de los errores que debe existir, porque si somos formadores, después voy a hacer una mención también a este respecto. Uno, si es formador, tiene que contribuir a que ese error sea una instancia de aprendizaje. Pero para que ello suceda también debemos ser muy cuidadosos en la manera en que lo transmitimos. Cuando hablamos de evitar el efecto acumulación, me refiero a guardar, bueno, todo lo que uno tiene para decir y decir todo junto. Bueno, al niño lo más probable es que no pueda recepcionar nada y se ponga a la defensiva. Y elegir el lugar y el momento adecuados se refiere a que muchas veces si encontramos alguna dificultad frente al grupo de poder hacer alguna corrección o algún llamado de atención, que
elijamos un momento, digamos, apartados para poder mantener un diálogo. Si vemos algo que nos preocupa, piensen que estamos en el fútbol formativo, abarca la etapa infantil y la etapa juvenil, y pasan muchísimas cosas. Si nosotros observamos alguna conducta o alguna actitud, o que el jugador viene al entrenamiento de una manera que no es la que se condice con practicar el deporte de forma sana, bueno, no exponerlo, sino hablar, buscando un espacio más o menos, un espacio que sea, digamos, de cierta intimidad, en el sentido de que no esté compartido con otros, ¿no? Donde pueda, en este ambiente de confianza, el jugador comentarnos cuál es su situación. Esto es muy importante porque nosotros, insisto, somos referentes y muchas veces vamos a ser las personas a las que ellos se dirijan para comentar situaciones de su vida personal, situaciones de su vida familiar, situaciones inclusive de cuestiones propias de la edad. Si pensamos que somos entrenadores en la etapa de la infancia y en la etapa de la adolescencia, cada una de ellas va a tener una problemática que debemos conocer y que debemos saber que en muchas ocasiones nos van a requerir de nuestra palabra. Tenemos muchísima responsabilidad en estar formados en muchos temas. Yo he tenido jugadores que ya tenían su familia a la edad de 19 años, que ya eran padres, jugadores que también cumplían con otra actividad, porque mi experiencia es en clubes del ascenso y en la etapa juvenil, y en la etapa juvenil no hay remuneración, entonces además de entrenar tienen que trabajar para sostener en muchos casos en estas edades, 18, 19, 20 años, su familia. Es importante también que entendamos que debemos alentar su proyecto de vida más allá de lo futbolístico. Que jueguen, que se conviertan en mejores jugadores, sí, es a lo que vienen, y es la tarea, por supuesto, a la que se nos convoca, pero también alentar a que sigan con sus estudios y a que tengan un proyecto más allá del fútbol. Algunos van a llegar al primer equipo, otros van a elegir otro camino porque ya tienen sus familias o porque su vocación en realidad no pasa por el fútbol, pasa por otro lado, y otros van a querer llegar y no lo van a lograr, porque sabemos que a los primeros equipos no llegan todos. Entonces es importante que nosotros acompañemos y que cuidemos que ese camino paralelo al fútbol sea recorrido. Hay dos etapas que son importantes tener en cuenta. Una es el pasaje del fútbol infantil al fútbol juvenil, donde se observa mucha deserción, y bueno, la etapa de la finalización del fútbol juvenil, donde muchos de los jugadores no van a pasar a nivel profesional y se van a acercar al fútbol desde otros lugares. Y aquellos, bueno, no tiene que ver con el entrenador formador, pero sí es importante encima tener en cuenta que la actividad laboral del futbolista es una actividad que se termina alrededor de los 40 años, o sea, cuando el resto de las profesiones empieza a alcanzar el auge o la etapa más, digamos, de mayor producción, en el futbolista, digamos, esos años son los años finales de su carrera. Entonces, si podemos contribuir a que el proyecto de vida sea diseñado desde los primeros años que están con nosotros, sería maravilloso.